Hola a todos, nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio de La Llave Podcast. Hoy estamos muy contentos de recibir a un invitado muy especial, especial para mí sobre todo, un amigo de muchísimos años, un amigo que yo conocí cuando estudiábamos en el conservatorio, también pianista. Y bueno, pues hemos logrado mantener contacto a lo largo de tantos años y nos da muchísimo gusto recibirlo hoy en La Llave Podcast. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por el programa. Gracias, Padre. gracias por... Ajá. Bueno, pues Abraham nos va a platicar también un Sí. poquito Pues- de el tema de hoy, que es bastante interesante porque justamente estamos sacando este tema para las fechas que se acercan, bueno, que estamos pasando, ¿no? En realidad esto siempre tuvimos esta confusión el tema surgió con esta idea de la idea la Pascua, pero cómo se conjuntaban las fechas que se llevaban con el calendario lunar, pero al mismo tiempo no concordaban. Y entonces pues ya nos ha platicado un poquito antes, previo a pero nos iremos acercando. Entonces, pero pues... Pues tal como adelantó Moy, la idea de hacer este programa y en estas fechas, que aquí estamos en México, conocemos estas fechas como Semana Santa y es una festividad, bueno, una conmemoración religiosa del catolicismo muy importante, pero pues como todos sabemos, la tradición católica retoma muchísimos elementos de la tradición judía, o por lo menos se apoya en muchos de ellos. Miguel nos va a aclarar más al respecto. Y una de las fechas que hasta donde yo sé es más importante en la tradición judía es estas fechas de la festividad del Pesaj. Pesaj es la... Ajá. Y bueno, que muchas veces asociamos con la Pascua, ¿no? Claro, en nuestro contexto pues sociocultural nos viene de esta idea del, por ejemplo, el domingo de Pascua, ¿no? Que es el domingo de resurrección. Pero bueno, esta festividad en la tradición judía tiene un significado muy distinto, un significado muy especial y es una fecha muy importante, una de las tradiciones espirituales. Sí, ahora Miguel nos platicará más si es un nombre adecuado para eso, pero una de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo y que me parece de las más profundas y más... no quisiera utilizar la palabra sofisticada, pero pues sí, de una visión muy profunda. Me parece que es una visión muy profunda. Entonces estamos muy contentos de que Miguel nos pueda compartir acerca de esto. Bueno, pero antes, platícanos un poquito de ti, Miguel. Bueno, yo nací en familia católica. Después empecé a leer la Biblia. La leí toda así de principio a fin, como les conté hace rato. Y me quedé pensando que hay cosas que no hacemos como católicos. Por ejemplo, un ejemplo claro, la carne de cerdo. Acá dice no comas carne de cerdo. Y pues a mí me encantaba, bueno, nos gustaban los tacos árabes acá en Puebla. Y me di cuenta que con el paso del tiempo, lo empecé a llevar a la práctica. Y me di cuenta que lo empecé a dejar y mi salud mejoró. Siempre tuve buen estómago, pero ya sabes que de repente te llegas a enfermar, una infección en el estómago, ¿no? Claro. Y entonces, ya cuando lo dejé así por completo, ya me di cuenta que, o sea, que todo esto es verdad. Entonces, algo importante del judaísmo, más que una religión, es una disciplina. Porque, por ejemplo, nosotros tomamos lo que usted le llama del Antiguo Testamento, es algo más allá. Por ejemplo, no podemos hablar que es una religión. Por ejemplo, hay algo que une o que compartimos que comparten los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, hasta los musulmanes, hay algo que compartimos. ¿Saben qué es lo que compartimos? No. Compartimos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como Sí, ustedes la le Torá. llaman. Que nosotros llamamos la Torá. Entonces, si tú tomas una Biblia, la Torá no se puede decir que es una religión, porque ¿de cuál sería? Sería de judíos, sería de católicos, sería de musulmanes. En el Corán todo el tiempo dice la ley de Moisés, y cumplan la ley de Moisés, y así se van a salvar. Entonces, la Torá es algo más que una religión, va mucho más allá. Es
la palabra sería una forma de vida. La palabra Torah, así literalmente, significa instrucción. Entonces muchas veces nos dicen, no, es que nadie nos enseña a ser padres o a vivir la vida. Pero sí, ahí está el manual, el instructivo. Sería la palabra correcta, instructivo. Entonces, instructivo porque nos dice qué comer, qué no comer, qué días trabajar, qué días no trabajar. Por ejemplo, ahora que hablan de la Pascua, hay mucha energía en el universo. Imagínense cuánta energía se requiere en la Tierra para que en estas fechas las flores broten, para que haya cosechas. Lo mismo pasa, son 3 fiestas las más importantes, que es la Pascua, se termina por el calendario lunar, después de la primavera, la primera luna, es en el día 14 del mes, nosotros llevamos el calendario lunar. El primero del mes siempre va a ser luna nueva, y el 15 del mes va a ser la luna llena. Entonces, en la luna llena del primer mes, después de la primavera, es la Pascua. De ahí otra fecha importante es 6 meses después, que sería la fecha de Sukkot. Ustedes, bueno, los católicos le llaman enramadas. Y la tercera fiesta es 50 días después de la Pascua, le llamamos Shavuot, que los católicos le llaman Pentecostés. Entonces toda esta energía coincide con las cosechas de los frutos. Imagínate la energía que se necesita para que una flor brote, la alineación del sol. Entonces nosotros igual somos energía, nosotros nos influenciamos por la luna. Si la luna está llena o nueva, no es el mismo, nuestros pensamientos, nuestro físico, no es lo mismo la energía. Hay días que nos sentimos cansados, más cansados que otros. Entonces si nosotros aprovechamos estos días para conectarnos con Dios, entonces en vez de estar trabajando, a lo mejor te vas a trabajar. A mí me tocó vivirlo en mi proceso de conversión. Ya estaba consciente de estos días y me iba a trabajar y toda la gente así como cansada, como que no quieres hacer nada, te paras y dices, ay, ya me tengo que parar. Eso es que te dices, no, pues me dormí temprano, ¿por qué me siento tan cansado? Pero no es eso, es la energía que afecta a todos. Los judíos, gracias a Dios, tenemos la Torah, la enseñanza, estamos conscientes de eso. La demás gente pues no se da cuenta, sigue trabajando. Yo trabajé esos días, me tocó ver gente que decía, no, pues ya de plano voy a dedicarme a otra cosa porque esto ya no es negocio. Pero, o sea, no se daban cuenta que, o sea, en vez de estar trabajando, deberían de estar, pues conectándose con Dios, estar en una fiesta, comiendo rico, descansando, rezando, conectándote con Dios. El resto es algo muy, muy importante para nosotros, dar gracias, pedir. Entonces, básicamente es conectarnos. En estas tres fiestas, cuando estaba el templo en Jerusalén, se ofrecían sacrificios de animales. ¿Qué significa la palabra en hebreo? Es corbán. Entonces, corbán significa acercamiento. Ahora no hay templo, pero entonces el chiste es acercarte a Dios hasta que llegue a conectarse con Dios. Entonces, esas fiestas por eso son tan importantes, porque estamos conscientes de esa energía. Pero eso es súper interesante eso, ¿no? O sea, como el acercamiento a la energía, que además hablar ya desde eso ya implica que la relación judía es muy intensa con la energía que se mueve en el universo, ¿no? Con esta energía que nos envuelve, ¿no? Exactamente, dicen, por ejemplo, la Kabbalah habla mucho de leyes universales. O sea, hay leyes universales para todos, que afectan a todos. ¿Qué es una ley universal? Por ejemplo, la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad. ¿Qué pasa si tú estudias en una religión que dices, no, yo tengo mucha fe de que a mí no me va a afectar la ley de la gravedad? Llegas, te avientas de un 50º piso, ¿sabes qué va a pasar? Sí. Por mucha fe que tengas y por mucha, pues te vas como a matar ahí, ¿no? Entonces acá igual son leyes universales, o sea, leyes que ya están dadas. ¿Por quién? Llamémoslo por el arquitecto del universo, por Dios. Nos dio las leyes, entonces esas leyes afectan a todos. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento y
el chiste es llevarlo a la práctica. Qué difícil, ¿no? Además, hace rato platicábamos también con mucho bueno, lo decías hace un momento, ¿no? También, el judaísmo es una disciplina, y además muy, muy compleja, ¿no? ¿Cómo fue, como por ejemplo, bueno, entrando ya en este contexto, o sea, cómo fue tus primeros acercamientos directos a esta disciplina? ¿Fueron difíciles? ¿Fueron...? Pues un poco difícil al principio porque, como te digo, el primer ejemplo que pongo es la comida. Me encantaba la carne de cerdo, ya la fui dejando poco a poco, y desde que la dejé ya tengo la certeza de que no me va a dar una infección en el estómago, de que no voy a faltar al trabajo por una infección. Nos cuidamos mucho, o sea, por ejemplo, si comes una lechuga, tienes que verla así a trasluz, de que no tenga gusanitos ni nada, porque tampoco se pueden comer gusanitos. Entonces ya tengo la certeza que va más allá de la fe. Para muchos la fe es, no, pues creo que no voy a enfermar, no voy a enfermar. Lo que ya tenemos, o sea, ya tengo la seguridad de que no voy a faltar al trabajo por una infección en el estómago. Y sí, la verdad no me he faltado al trabajo. Entonces, por ejemplo, Abraham, que tampoco come carne. O sea, ¿qué pasaría si en México, por ejemplo, la gente cambiara, o sea, dejara por el puro cerdo, por ejemplo? ¿Qué pasa con el cerdo? Cuando comes cerdo, tu cuerpo está haciendo la digestión, echando gases y ácido, y comes y ya después te sientes, te da como le llaman, el mal del puerco, ¿no? Que ya como te sientes todo cansado. Entonces, toda esa energía que tu cuerpo está consumiendo, la puedes aprovechar en otra cosa. Y aparte, los pensamientos que te va a generar comer esa carne. Entonces, si en México nosotros nos cambiáramos el chip y dijéramos, voy por mi salud, tener una buena salud. Bueno, nosotros lo hacemos primero porque Dios nos lo manda, ¿no? Las consecuencias son muchísimos más, ¿no? Pero imagínate si México dijeran, por salud lo voy a hacer. ¿Qué pasaría? En México las principales causas de muerte son relacionadas con obesidad y diabetes, ¿no? Por ejemplo. Diabetes, la presión arterial. Entonces, muchas veces decimos, no, es que el gobierno no me da calidad de vida. Es igual que la escuela. Dice, no, es que en la escuela no educaron a mis hijos. No, la educación de los hijos y la calidad de vida, cada quien se la da. Entonces, si tú dices, voy a comer como Dios manda, literalmente, como Dios manda, vas a tener una mucho mejor calidad de vida. Entonces eso fue lo que me fue acercando. Te digo, yo leía, no, pues no comas cerdo ni mariscos. Se puede comer pescado, se puede comer pollo, res, chivo, borrego. Y yo lo veía, por ejemplo, con mis papás. Llegaron, mi papá tiene un poco la diabetes y mi mamá la hipertensión. Entonces llegaban con el doctor y les decían, no cerdo, no mariscos. Y digo, pues tarde o temprano tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahora? Y así fui viendo varios preceptos y poco a poco fue un proceso largo. Fue un proceso que yo solo, leyendo la Biblia, fue como fui acercando. Porque en general los judíos tenemos el precepto de no hacer proselitismo. O sea, no estar tocando de casa en casa y, oye, vente a mi religión, acá esa es la buena y acá te vas a salvar. Eso está prohibido, ¿no? Acá al revés. Yo llegaba con un rabino y le decía, oye, rabino, quiero entrar a la religión. Me decía, no, acá no hay proselitismo, acá ya, o sea, tú cumple. Hay otro tema que son los 7 mandamientos de Noé. Tú cumple eso y ya con eso, pues ya. Entonces, pero, o sea, sí hay el camino, tienes que tocar puertas y tocar, y yo rezaba y me decía, no, y no, y no, o vete a Israel, vete a estudiar allá. Entonces, o sea, sí hay un camino, pero, o sea, está prohibido hacer proselitismo. Las leyes ya las tenemos, siempre que leemos la Torah, decimos, gracias a Dios porque nos diste la Torah. Recuerden la instrucción. Otro error, dicen los 10 mandamientos, ¿no? Yo he conocido gente que dice, ay, me choca que me digan lo que tengo que hacer en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo llego a un trabajo y digo, ¿qué hago, no? Claro. Entonces acá igual, la traducción es mala. La traducción literal es Asará de Barim, que sería las 10 palabras o los 10 enunciados. Entonces más bien son como consejos, ¿no? O sea, si tú haces esto y esto y esto,
te va a ir bien. Hay un capítulo en Deuteronomio 27, 28 que dice eso. Está el bien y está el mal. Si tú escoges el bien, vas a tener vida. Si escoges el camino del mal, vas a tener muerte. Entonces, ahora decimos qué es bueno, qué es malo, ya no sabemos. Ya vemos lo que la gente hace, está bien. Lo que muchos hacen, lo que es normal, está bien. ¿Y no? Claro. Entonces acá ya tenemos la instrucción. Te dice, come esto, comes esto. No comas esto, no comas esto. Todo tiene una explicación, es lo que platicamos hace rato, no hay un dogma, no hay de que esto así es y así. ¿No? Todo tiene hay libros de rabinos que explican cada uno de los preceptos, una explicación, los beneficios, o sea, todo tiene, va a llegar la época en que, lo van a llamarlo religión y ciencia, acá en este aspecto va a ir de la mano, porque ¿qué es ciencia? Lo que aprendimos en la secundaria, ¿no? El método científico, observación, experimentación, hipótesis, comprobación y teoría y ley. Entonces acá igual llegas, no, pues, el mismo ejemplo. Veo que lo que me pasó a mí, veo que la carne de cerdo, pues me llegó a enfermar, ¿no? Luego, ¿cuál es que ya? Observación, hipótesis. Ajá, hipótesis. Bueno, la hipótesis es que si dejo de comer el cerdo, no me voy a enfermar, voy a tener mejor calidad de vida. Después, comprobación, ¿no? Lo compruebas y ya, al final, pues dices, sí. Entonces sí, o sea, falta poco para eso. Claro. Porque todo tiene coherencia. Y de hecho, hace rato mencionabas una cosa que a mí siempre me ha impactado mucho, como esta idea de fe, no como esta creencia así de decir, pues tengo que tener fe, como en este sentido muy devocional, sino más bien como una certeza. Exacto. De que esos actos van a generar un resultado que, si son, como decías, si son actos de bien, pues van a generar algo que o sea, tú le llamabas vida, ¿no? Y si son actos malos, pues van a generar muerte, ¿no? Y en este enfoque, en el que decías como esto de un método científico, pues no se necesita ese tipo de devoción casi de este salto así increíble, ¿no? Sino más bien simplemente tener la certeza, ¿no? Yo tengo la idea de que en general a veces se abusa el término de fe como para decir créeme, aunque parezca increíble, cuando en realidad debería de ser esto, ¿no? Es tan cierto, o sea, lo he caminado tantas veces que si tú lo caminas vas a llegar a este lugar, ¿no? Exactamente. Entonces eso me... Es súper interesante, ¿no? Y además, bueno, tratando de agarrar un poquito el hilo, regresando a la idea de la Pascua, yo quisiera como preguntarte algunas cosas bien interesantes, ¿no? Este tema en realidad es muy nuevo para nosotros, ¿no? Es como, estábamos, como que sabemos lo que tal vez lo que hemos visto en películas, ¿no? Y un poquito de lo que hemos visto en la doctrina y ya, ¿no? Así como que una embarrada muy, muy superficial. Pero pues hay como varios preceptos bien interesantes, ¿no? Esta idea, por ejemplo, la enseñanza de Abraham, ¿no? Cuando Abraham lleva a Isaac, es cuando abre, también hay una especie de holocausto que va a suceder ahí. Y él le dice, como Dios proveerá, cuando Isaac le pregunta, ¿no? Y no llevamos... Le dice, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, ¿a dónde iré? Dios proveerá. Y entonces ahí como que está la idea de que pues ya se sabe, ¿no? El mismo Isaac ya tiene esta idea de que pues lo que va a pasar, ¿no? O sea, como hacia dónde va el camino. Que por ejemplo, esta enseñanza como, digamos, de holocausto, de entrega, de sacrificio, ¿cómo se vive actualmente? O sea, ¿cómo ven desde esa enseñanza? Porque así ha sido, pues eso pasó en Abraham, eso pasó en el Éxodo con Moisés en la liberación del pueblo, y eso se sigue celebrando actualmente, pero ¿cómo se vive actualmente esa misma? Por ejemplo, el holocausto de Isaac lo leemos todos los días y trata de eso, o sea, de que dice, si Dios me mandó algo, pues lo hago, lo cumplo. ¿Por qué? Es como dicen, el papá que ama al hijo, lo castiga, ¿no? Entonces acá igual, si Dios me está diciendo, haz esto, pues más fácil. Dice, o sea, volviendo al tema que platicaba, aparentemente se oye muy difícil, ¿no? Que no hagas esto y que
no comas esto y haz esto y ve a rezar todos los días. Y dices, ay, qué difícil, ¿no? Mucha gente me dice, ay, qué difícil ser judío. Pero la verdad, lo difícil para mí sería no tener esto, porque, o sea, yo ya sé que con esto ya tengo un camino que me va a ir bien. O sea, si no, como que andaría a la deriva, como que a lo mejor te va bien y dices, pero china, a ver, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Acá no. Otra cosa que vi yo en mi proceso, vi que platicaba con mi mamá decía, no, es que ya nadie cumple eso, que estás loco. Ahora, gracias a Dios, me apoya en todo, una bendición, la verdad, con mi mamá. Pero bueno, en ese entonces me decía, no, que ya nadie lo cumple. Y estuve viendo varias religiones, y sí, los católicos, pues, no leemos la Biblia, ¿no? Los cristianos la leen y ya impresionan a los católicos, le dicen, no, que el versículo tal, no sé qué. La diferencia es que los judíos no solo la leemos, sino que la estudiamos y, importantísimo, la llevamos a la práctica. Ahí dice, haz algo y lo hacemos. Haz esto y lo hacemos. ¿Y qué pasa con el pueblo judío actualmente? Pues son los mejores, los más ricos del mundo. Para nosotros el dinero es una bendición. No es como en el catolicismo que tienes que ser pobre para salvarte, ¿no? Acá sí, en la parte que les dije, dice, si cumplen mis mandamientos, van a tener bendición, van a tener dinero. Van a entonces de borregos, va a tener, tu rebaño será grande, tus cosecharás. Entonces, o sea, para el judío el tener dinero no es un pecado, al contrario, es una bendición. Entonces, los hombres más ricos del mundo, judíos. Los más premios Nobel, judíos. Y dices, bueno, es que se ayudan entre ellos, y no sé qué, pero los mejores pianistas, los ¿no? mejores músicos. Músicos, ¿no? La música de los judíos es impresionante, ¿no? La cantidad de... Zimmerman, Barenboim, Rubinstein, Horowitz. Horowitz, sí, sí. Entonces, o sea, ahí se ve la bendición. A lo mejor ellos, Daniela Liebman, ya no se ve ya no se ve, a lo mejor ellos ya no son religiosos, pero lo traen de generaciones y generaciones y generaciones. Ellos por eso cuidan mucho su linaje. O sea, hay muchos judíos en la actualidad que son del linaje, imagínate, de Moisés, que abrió el Mar Rojo, como vemos en las películas. De ahí los Cohen, los Kohanim, los sacerdotes que eran sacerdotes en el templo, se van casando, no se pueden casar con cualquier mujer, tienen que ser una virgen, no se pueden casar con una divorciada, entonces van cuidando, por eso son o sea, se entiende que sean tan cerrados, porque van cuidando su linaje y así. Por ejemplo, para un contexto, pues en México, ¿no? El contexto es principalmente católico y además el catolicismo mexicano, que es también un catolicismo como muy específico. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, cuáles serían como como algunas de las cosas que podrían ayudar a entender la diferencia, ¿no? Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, si no me corriges muy, o sea, en el catolicismo uno espera, o sea, al morir, como espera un tipo de juicio y tienes tu retribución, ¿no? O sea, si te portaste bien, vas no sé, al paraíso, si no, pues te puedes ir a otros lugares. Pero por ejemplo, por este tema, ¿no? Que creo que es un tema que marca mucho en las tradiciones espirituales, ¿no? La vida después de la muerte, o sea, ¿qué hay en el judaísmo respecto a este tema? Pues sí, importante que todo acto tiene consecuencia. Si tú haces algo bien, te va a ir bien, y no solo en la vida futura. Bueno, todo lo que hacemos es también pensando en la vida futura, pero todas las consecuencias también se pagan acá. Es un acto bueno, te va bien. Es un acto malo, pues igual te va a pasar algo, inevitablemente. Entonces, pero sí, también pensamos mucho en el mundo venidero, siempre, la reencarnación, entonces... ¿En el judaísmo hay reencarnación? Sí, ¿no? Sí. Eso está súper interesante, ¿verdad? Eso yo no me acabo de enterar, mira. Sí. Sí, es porque, por ejemplo, en el cristianismo no hay reencarnación. No hay reencarnación, como tal, ¿no? exacto. Eso es una Pero cosa... ¿cómo es en el judaísmo? Si nos puedes platicar un poquito de eso. La verdad no sé mucho del tema, pero por ejemplo, sé que, por ejemplo, Noé reencarnó en Moisés. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Que le dice Dios, haz un arca porque voy a destruir a todos. ¿Y qué dice la escritura? Noé obedeció en todo lo que le dijo Dios. Sí. Y bueno,
cumplió, pero, o sea, se esperaba algo más. Entonces, pues tuvo que reencarnar en Moisés. Hay una parte que igual le dice Dios a Moisés, igual, destruye a todo el pueblo. No le dice, voy a destruir a con el becerro de oro. Dice, voy a destruir a todo el pueblo y ya a ti te voy a hacer una descendencia. Bueno, y Moisés pudo haber dicho, sí, obedecerlo igual. Ujú. Pero no, ahí Moisés dijo, no, perdónalos, o sea, pidió por ellos. Entonces al hacer eso corrigió lo que Noé no hizo. Y así se habla que después reencarnó. Entonces se trata de las reencarnaciones que tenemos que ir corrigiendo y corrigiendo. ¿Para qué reencarnamos? Para corregir algo que en esta vida nos equivocamos. Viéndolo desde el punto de vista judío, reencarnamos para corregir un precepto que no cumpliste. Hasta llegar a Adán. Estaba en el paraíso. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció a Dios. Ujú. Entonces, por eso reencarnamos. Muchas veces dices, ay, ¿qué tengo que corregir? Dicen que lo que más te cueste trabajo. Por ejemplo, si eres muy enojón, dices, eso es lo que tengo que corregir. Entonces dices, ya no voy a ser enojón. O sea, habla mucho del enojo, que es casi equiparable a la idolatría. O sea, que te causa mucho mal. Entonces, ir corrigiendo todo eso, corrigiendo. O también luego dices, ¿qué corregir? Tienes que ver tu entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que se me ocurre, un ejemplo. Una niña que todas sus tías y su mamá se divorciaron. Entonces, ella dice, no, pues, yo también, es lo que me tocó, me voy a divorciar. Y casi siempre acaban igual, se divorcian. Pero no, entonces ahí ella tendría que decir, voy a corregir esto. O sea, no porque ellas hicieron esto, yo ahora con la Torah, que ya tengo la instrucción, ya sé que merezco ser feliz. Ujú. Ya sé que merezco la felicidad, la bendición. ¿Por qué repetir eso? O sea, lo vemos de una generación a otra. Entonces, corregir y corregir y corregir, hasta llegar al que es cuando llegar a la perfección humana. Es lo que se espera, nosotros esperamos al Mesías. No es un Dios o un semidios, o un hijo de Dios. Bueno, hijo de Dios, ¿quién es? Hijo de Dios es el que estudia Torah y practica Torah. Entonces, pero bueno, el Mesías lo esperamos como un gobernante, así como el peje. Un gobernante de un país, de Israel, que va a llegar y va a cumplir toda la ley. Paz, o sea, al pie de la letra sí. ¿Y qué va a pasar? Y que ya está pasando en Israel, va a florecer Israel. En Israel es un desierto y ya están sacando flores con un sistema de riego. O sea, entonces, imagínate si en cualquier país en México llegara un gobernante que fuera justo, que realmente no hubiera corrupción, que administrara el dinero justo, o sea, alguien justo. ¿Qué pasa con ese país? Florece. Entonces, se espera que sea un gobernante que cumpla todo bien. ¿Qué pasa? Que Israel florece y todas las naciones dicen, no, pues, ¿por qué les va tan bien? Yo quiero lo mismo. Va a llegar el nivel en que ya no te vas a enfermar. Entonces hay nuestro instinto básico, que es el de supervivencia, va a decir, yo tampoco me quiero enfermar. ¿Cómo le hacemos? Pues ahí está la ley. Entonces se va a construir el tercer templo, ahí donde está la mezquita, en Jerusalén. Igual se van a realizar los sacrificios que se hacían antes, de los borregos, todo eso. Entonces, ahora que dices esto, a mí me da curiosidad respecto a la figura del Mesías. Decías, no es un semidios, puede ser un gobernante, es decir, un ser humano. un ser humano como nosotros. Es decir, en el judaísmo hay potencialidad mesiánica en cada ser humano, o sea, a lo mejor no en actos todavía, pero es decir, a través de este estudio y de este cultivo hay ese potencial, o Sí. tiene que ser una... Ajá. De hecho, se espera, por ejemplo, si leemos el libro de los reyes de Israel, Ujú. de eso habla de que si el gobernante era justo, el pueblo era justo. Ya. Están viendo nada más Ajá. que el ejemplo, como Sí, una sí. familia, cómo educar a los hijos con el ejemplo. Entonces se espera que cuando esté el Mesías, todos lleguen a cumplir igual que el Ajá. Mesías. Entonces todos van a estar, o sea, cualquiera, como dice el potencial, cualquiera lo En un podría. estado como más virtuoso, digamos, ¿no? Sí, Un es estado una como virtud. de virtud, ¿no? Sí.
Eso es súper interesante, Sí, eso, ¿verdad? sí, sí. Sí, yo en algún momento había escuchado que es... yo siento que esta idea de la cosmovisión judio-cristiana es bastante más cristiana que judía, ¿no? O sea, como que Sí. te toma muy pocas cosas porque una de las, hasta donde yo entiendo, una de las diferencias sustanciales, por ejemplo, es que la figura de Cristo no es una figura que pueda ser emulada, o sea, él sí es una especie de... Bueno, es un dios, ¿no? O sea, de hecho es Dios mismo, ¿no? En la religión católica, ¿no? Entonces tú, por más que hagas, no, pues ni por dónde, ¿no? O sea, es uno estás en Inalcanzable. otra, o sea, más bien una de las principales diferencias tal vez sería que aquí se necesita me parece que este concepto de la gracia puede funcionar muy bien y es muy diferente, no hay eso en el judaísmo No, como acá tal, no hay... ¿no? Bueno, o sea, pedimos a Dios otorgarnos gracia, pero, o sea, Ajá, no la gracia esa que te salva, ¿no? O sea, ajá, sino, o sea, ser mejor persona. O sea, nosotros el judío es mejorar y mejorar. Al fin y al cabo, hay una historia que está un rabino y le preguntan, ¿en qué se resume toda la ley? Dice, dímelo parado en un pie. Como parado en un pie, o sea, brevemente, rápido, ¿no? Se para en un pie y le dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Entonces, dice, lo demás son puros comentarios. Creo que el catolicismo también toma algo. Pero, o sea, como dices, o sea, la gracia no, o sea, acá nosotros, nuestras acciones tienen una reacción. Acción buena, reacción buena. Así de fácil. y bueno, ahora sí, como en este nuevo contexto, ¿cómo, no sé, quisieras hablarnos un poco de esta festividad que es como muy importante, ¿no? Sí, la Pascua, una de las principales razones de la Pascua es recordar la salida de Egipto. Ya ven que la historia empieza cuando los hermanos venden a José y se va a Egipto. Y ya de ahí se desencadena todo. Y después el pueblo judío va a Egipto porque ya no había comida en la tierra de Canaán. Entonces llegan a Egipto. Llegan 72 almas. Y de ahí se empiezan a crecer hasta que después de años salieron de Egipto 600,000. Entonces, pero al final fueron esclavos. En la generación de José, pues José era al nivel del rey de Egipto. Pero ya después fueron nuevos faraones, todo eso. Murió José y empezaron a esclavizar a los judíos. Porque veían, no, pues ya son muchos. Si hay una guerra se van a unir contra nuestros enemigos y nos van a ganar. Se van a aliar con ellos y nos van a ganar. Entonces los empezaron a esclavizar, los empezaron a poner cargas. Y así hasta que Moisés ya se fue después de Egipto. Ya después ya saben la historia, ¿no? Se le aparece Dios en la zarza que no se quemaba. Ya le dice que saque al pueblo de Israel. Ya regresa, las 10 plagas. Las 10 plagas son para... Ahí le demostró al faraón. El faraón tenía muchos dioses. Cuando llegó Moisés le dice, a ver, ¿cuál es tu Dios? No, pues lo buscó en la lista. No, pues no está. Pero entonces le demostró con las 10 plagas. Se dividen en 3 partes. Para primero las plagas que están a nivel del suelo, que es el mar, el agua. Se hizo rojo, las ranas. Después a nivel de hombres. Las plagas, la sarna y todo eso. Y después las que están a nivel celestial, el granizo y la oscuridad y la muerte de los primogénitos. O sea, ya con la muerte de los primogénitos ya no hubo más explicación. Por ejemplo, De aquí venía venía esto del cordero y que había que señalar, ¿no? Para que no... Unos días antes de la Pascua, el día 10, dice, tomen un cordero y igual degüéllenlo, lo cual era, imagínense, pecado para los egipcios. Imagínense, era un dios para los egipcios, un borrego. Entonces imagínate que tú eres esclavo de un pueblo y te dice Dios, mata a su Dios, y pues me van a matar a mí también. Entonces ahí, o sea, el pueblo tuvo la fe, en otras palabras, la obediencia a Dios. Entonces tuvo la fe, o sea, creyó en Dios y dijeron, pues ni modo, pues vamos a hacerlo. Pintaron las puertas y el dintel, lo pintaron con la sangre y el día 15 del mes, justo cuando estaba la luna llena, pasó Dios, dice Dios, y no un ángel. A veces manda
ángeles para, por ejemplo, cuando fue Sodoma y Gomorra, mandó 3 ángeles para destruir la ciudad. En Egipto pasó y por eso se llama Pascua, porque pasó y salteó las casas que estaban pintadas y las que no, los egipcios y los judíos. Entonces, algo importante de la Pascua es que ya les había dicho Dios, ese día los voy a sacar. Entonces pusieron a hacer su pan, pero el pan se fermenta, lleva su tiempo para que se esponje y se infle, ¿no? Entonces, sabes, como ya salieron rápido, ya no dio tiempo de que se fermentara el pan. Entonces le dieron así y ya después hornearon su masa sin fermentar. Entonces ahí se instituyó que se comiera el pan sin levadura. Nosotros ahora que estamos en la semana intermedia de Pascua, son 7 días que no se come Pascua. Comemos matzá o pan sin levadura. Entonces, como recuerdo, todo es como recuerdo la salida de Egipto, y se come también las hierbas amargas. Amargo porque para recordar lo amargo que fue cuando fuimos esclavos en Egipto. Entonces ya de ahí se instituyó y generación tras generación se celebra la Pascua. Yo ahí tengo una pregunta bien interesante y lo dijiste, pero quisiera como que indagaras, si pudieras un poquito en eso, que era como Dios manda a ángeles, ¿no? A hacer, pero en este caso no mandó. Uh-huh. En este caso fue él mismo quien... El mismo que llegó a matar a los primogénitos. Ah, mira, eso está bien interesante. Sí. Y para aumentar el milagro, primogénitos de animales, de humanos y de bestias. O sea, de las vacas, todos primogénitos. O sea, ya no hubo explicación científica. Uh-huh. Sí. O sea, como lo explicaba el faraón. Los discípulos del faraón le decían, no, pues ya, sácalos, es Dios el que está sacando el pueblo. O sea, y ya de ahí viene la explicación cabalística de por qué no comemos ahorita la levadura. Entonces igual se trata de nuestro ego, nuestro orgullo, o sea, igual no inflarlo ahorita, entonces ser más humildes. Entonces no es solo el recuerdo, sino tiene explicaciones, muchas explicaciones. Ahorita que mencionabas lo de la explicación cabalística, hay pues hay toda una o sea, de hecho yo he escuchado hasta el término del judaísmo místico, ¿no? Uh-huh. Como que está contenido todo. Y siempre cuando yo he escuchado como es, o el misticismo judío, uh-huh, sale la que es Cábala. Cábala o Pola. Ajá. ¿Podrías como platicarnos? Bueno, no sé mucho del tema, pero ajá, sí, pues por ejemplo, o sea, cosas místicas que no... O sea, hay libros que tratan de eso y, por ejemplo, se trata igual lo mismo, mejorar como persona, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahí le explican, ¿no? ¿Por qué no comer pan? Porque igual el pan te esponja, entonces tenemos que ser más humildes. Entonces, es otro tema muy grande, el tema de la cábala. Pero bueno, algún día lo tocamos también. Sí, eso es un tema bastante interesante, ¿no? Pero, perdón, después entonces de esta... De lo de la última plaga, ¿no? Que es la de los primogénitos, uh-huh, es que salen los... Pero luego, si no mal recuerdo, de todas maneras los van persiguiendo, ¿no? Uh-huh. Los que por eso es el paso por el Mar Rojo. Por el Mar Rojo, ¿no? Sí, entonces salen de Egipto igual, imagínense la fe que tuvieron, uh-huh, en ese entonces. Ahí como quiera comían, y muchos decían, no, que regresanos porque ahí había que comer. Imagínate que te dicen, que eran los reclamos que le hacían a Moisés, ¿no? Ajá. El desierto, ¿no? Decían, nos vas a sacar al desierto, pues ahí no hay nada. Entonces lo sacó el día 15 y los desvió por otro lado, porque dices, si los mando al puro desierto se van a querer regresar. Entonces ya los acercó por el Mar Rojo y ya fue cuando fue el milagro del Mar Rojo. Uh-huh. Fue 7 días después, de hecho, uh-huh, para nosotros la Pascua son 2 días fuera de Israel. Fue el sábado en la noche, de sábado para domingo y de domingo para lunes. Y ahora el 7º día va a ser mañana en la tarde, que se recuerda precisamente la apertura del Mar Rojo. Entonces dicen que cuando ya Moisés abrió el Mar Rojo, dicen hasta ese momento creyeron en Moisés y en Dios. O sea, hasta ver. ¿Hay algún tipo de ritual que hagan por esto del Mar Rojo? ¿O pues solamente
La lectura de la Torah trata de la abertura del Mar Rojo. Igual como toda fiesta, pues hay que alegrarse con... No se trabaja, igual que en Shabbat. No se trabaja. Igual estamos desconectados de todo lo que es energía. Por ejemplo, eléctrica, no podemos prender un foco. Entonces, ya tenemos que la comida, cocinarla desde antes, nada más calentarla. Es como que es un día exclusivo para Dios, para ti con Dios. O sea, conectado total. Entonces se va a la sinagoga en la noche y en la mañana igual se hace el rezo, saca la Torá, se lee la parte correspondiente del Mar Rojo. Igual ya después una comida le llaman en las fiestas, con carne y vino para estar alegre. Si tienes una esposa, entonces igual comprarle un vestido, Ajá. ¿no? Estar alegre. Oh, qué interesante. Pero entonces, o sea, la celebración de Pascua es una semana Sí, una semana. completa con y además esto se va haciendo como paulatino según la lectura Ajá. del éxodo, esta salida de la... Sí. Sí, por ejemplo, fue la fiesta de sábado, domingo y lunes, y estos días intermedios, se llaman Hol HaMoed, igual son de fiesta. Entonces igual se lee la Torah todos los días. Igual, si puedes no trabajar, mejor no trabajar. Ya no es que haya una pérdida, puedes trabajar, pero lo mejor es no trabajar. Y después el séptimo y el octavo día son de fiesta. Ahí quieren ver la referencia, viene en Éxodo 23, dice, el día 15 no trabajarás, y 7 días después, o sea, sería el día 21, tampoco trabajar. Dice, dedicado a Dios, nada más. Eso es súper interesante. Pero además, ¿cómo estamos en tiempo todavía? Pues yo creo que sería bueno ir cerrando, dando que ideas se como nos para fue. cerrar. Sí, Se nos sí, fueron- sí. Para Cuando no va tener que uno cortar abruptamente. Bueno, pues está súper interesante esto. A mí me gustaría como que nos platicaras cómo ha sido para ti esto progresivamente, porque ha sido un cambio progresivo, ¿no? Por lo que nos platicabas, ¿no? Fue Sí. como acercarte y ver cómo... Sí, fue un proceso largo. Ya hace 2 años me convertí, gracias a Dios. Ya hice un proceso ya formal, que consiste en que te meten igual en una como se llama una mikveh, es un lugar donde hay agua. Ujú. De hecho, de ahí creo que sale el bautismo. Sí, claro. Entonces, igual como que ya te purificas y ya dejas tu vida atrás. Y ya eres parte del pueblo judío, y la verdad, pues la verdad sí me ha cambiado la vida. O sea, en el negocio, en todos los aspectos, me ha ido mejor. O sea, entonces te digo, o sea, si lo difícil sería no tener la Torah. O sea, ahorita estamos viendo una época que la gente está buscando, por ejemplo, los millennials. Yo siento que estamos como en la época de Beethoven, que le tocó el cambio de la ilustración al romanticismo, Ujú. y se ve reflejado en la carrera de Beethoven, ¿no? En los 3 periodos. Entonces yo siento que eso fue un cambio de 1700 a 1800. Ahora imagínense un cambio de milenio, o sea, de 2000 años. Claro. Entonces ahorita la gente está buscando algo. Por ejemplo, yo los chavos que están... Yo di clases en los talleres la aula y le decía a mis alumnos, si tuvieras enfrente al genio de la lámpara maravillosa, ¿qué le pedirías? Muchos me decían, no sé. Entonces, el consejo para todos los chavos, o sea, que primero sepan lo que quieren. Después, ver cómo lo consiguen. Por ejemplo, quiero por ejemplo, en este caso, por ejemplo yo, ¿no? ¿Qué busco en una mujer? No, pues una mujer recatada, una mujer respetuosa, una mujer que esté leyendo salmos. Se acostumbra mucho que para nosotros cualquier tiempo que no estemos estudiando Torah es tiempo desperdiciado. Entre más tiempo estés estudiando, es la recomendación que nos dicen, estar estudiando Torah todo el tiempo. Entonces, si yo digo, bueno, quiero esta mujer, ¿dónde la voy a encontrar? ¿En un antro? Pues nunca, ¿no? Entonces, tengo que cambiar mi entorno. Fue lo que hice, cambié amigos, cambié todo. Entonces, primero ver lo que quieres. Otra cosa, yo le llamaría a este cambio de milenio, a esta era le llamaría la era de la información. ¿Por qué? Por ejemplo, mis papás, hace, no sé, en el 60,
les tocaba la misa en latín. Ahora estos libros en hebreo, pero bueno, ya hay accesibilidad. O sea, ya en internet puedes encontrar todo. Puedes encontrar pláticas de rabinos, puedes encontrar todo lo que quieras, ya está al alcance. Entonces ya tenemos acceso a esa información. Entonces dicen, ¿qué enseñarle a tus hijos? Algo bueno, por ejemplo, sería leer los 5 primeros libros de la Biblia a los niños, así en familia, y ya después decirle, tú escoge. Ellos van a reflexionarlo, y con el tiempo te apuesto que van a escoger esto. O sea, porque tiene todo sentido. Entonces, la recomendación es que lean, o sea, que muchos, digo, están buscando algo, pero no saben qué. La alimentación igual, como que se puso de moda el orgánico y todo, o sea, están buscando algo, pero no saben qué. O sea, Dios nos está llamando, pero no oímos. Dicen, tú cuando quieres hablar con Dios, rezas. Dice, y si quieres que Dios te hable, abre la Biblia. Ahí está todo. Repito, para nosotros los 5 primeros libros de lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, la Torah, nosotros lo haremos una vez al año. Empieza en el año nuevo, se va dividiendo diarios, en porciones semanales. Pasa el año, acabamos la Torah y se hace la fiesta de Simchat Torah, a la alegría de la Torah, y justo ese mismo día acabamos y sin ninguna interrupción volvemos a empezar. Dicen, ¿por qué? Para que el ángel acusador no nos diga, mira, no están estudiando Torah. Entonces, y así toda la vida, estar estudiando y estudiando, llevando la práctica importante. Mi papá me decía, la práctica hace el maestro. Entonces, pues igual de nada sirve que lo leas. Entonces, si tú sientes, o sea, que quieres, que algo te llama, pues, lee y ya. Muy interesante, ¿eh? Que es excelente conclusión, sí, diría yo. Es súper. Bueno, que ahora sí nos toca cerrar por tiempo. Pues sí, creo pero que llegamos al tiempo, pero... Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. De verdad hay cosas muy, muy interesantes. Además es como, hace rato lo decía Abraham en una charla previa que habíamos tenido, ¿no? Que de repente nosotros conocemos del judaísmo, pues lo que nos llega del cristianismo, ¿no? O sea, ya una versión ya no directa, no es difícil. Aquí en México al menos, pues no es una cultura tan, claro, tan marcada que tú llegues y que pues ya conozcas fácilmente todo esto que nos estás compartiendo. De realidad me parece muy muy importante, muy enriquecedor, además acercarnos a esta información, acercarnos a este entender muy muy profundo y pues muchas gracias. No, muchas gracias y felicidades por el programa, está muy padre. No, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. A lo mejor ya nada más para cerrar, a mí me gustaría como respecto a esta idea, creo que la búsqueda espiritual es algo muy muy importante, ¿no? Y desafortunadamente a veces no hay como tal una búsqueda, sino más bien es la tradición en la que creces y lo que por ahí quede, ¿no? Eso no quiere decir que una particular tradición sea algo, ¿no? Más bien creo que también responde mucho a este camino de búsqueda, ¿no? que uno puede hacer y pues como decía Miguel, este es un tiempo donde la información está abierta, ¿no? O sea, a lo mejor hace muchos años no sería tan fácil tener acceso a este tipo de cosas, así que también es algo que podemos considerar. Y pues muchas gracias Miguel por esto y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Excelente día.